para proteger, por ejemplo, a algunos de nuestros clientes que pues traspasan las fronteras? ¿Cómo para proteger internacionalmente? Pues bien, es importante saber que si bien las marcas no hay una exigibilidad para que se pueda usar antes del registro, sí se tiene que usar después. Y la cuestión es que si se produce aquí en el Perú, definitivamente no es del champán, ¿no? Yo le he pasado, por ejemplo, el ejemplo a mis alumnos, cuando alguna vez han tomado tequila de Ayacucho, pero tuve una conversación con una colega y estábamos hablando justamente de medidas de frontera y me decía que en esas medidas de frontera, para que uno se entere que hay un producto infractor, no le comunican por correo electrónico, sino que tiene que irse todos los días al puerto y ver en su, ¿cómo se llama esto? Periódico mural. Buenos días a todos, buenos días a todas. Este es nuestro episodio piloto de NGVcast, en que compartiremos experiencias jurídicas en diversos ámbitos, principalmente de nuestros socios y personas que trabajan con nosotros. Así que vamos hoy día a empezar. Primero, yo soy Fabricio Marvilla, soy socio del estudio y aquí tenemos un invitado muy especial, que es Jonathan García, que es también socio del estudio y experto en temas de propiedad intelectual. Es justo el tema que hablaremos hoy día. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Primero, discúlpame por estar así en camisa, pero la verdad es que hace mucho calor el día de hoy. No sé a cuántos grados estaremos aquí, pero la ciudad de Lima en verano, principalmente en Miraflores, que está cerca del mar, a veces hace demasiado calor. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bueno, estoy atento a cualquier pregunta que puedas hacerme el día de hoy. Esta plataforma es muy agradable. Te agradezco mucho la idea de haber tenido para estos episodios de podcast y vamos a ver cómo resulta todo esto, ¿no? Yo estoy muy emocionado de ver cómo nuestros socios o de repente algunos invitados foráneos pueden de repente pues, participar de estos podcasts. Me va a resultar bastante interesante ver cómo entrevistas, por ejemplo, a Leonardo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La presencialidad, no estamos aquí cerca, podemos vernos unos a otros, en cambio, de manera remota es algo distinto, me imagino, y va a ser muy emocionante verlo. Sí, será una aventura cruzando el Atlántico. Sí, exactamente. El charco, como dicen los americanos. Exactamente. Bueno, entonces, lo que nos invita hoy día es una reflexión sobre la propiedad intelectual y el derecho internacional. ¿Cómo se vincula? Y quizás esta sea la pregunta más importante para iniciar. ¿Cómo se vinculan el ámbito internacional y la propiedad intelectual? ¿Cuáles serían los puntos de convergencia? Bueno, en principio, pues nosotros estamos hablando, al hablar de propiedad intelectual, estábamos hablando de la protección de algunos activos que tienen algunas empresas. Hay un debate sobre si son activos intangibles, activos tangibles, ¿no? Pero en general se conoce como, por ejemplo, en las finanzas o en la contabilidad, como los activos intangibles. En este caso estamos hablando de los derechos de autor, de las patentes, de la propiedad, de las marcas. Y esto pues nos lleva a pensar en que desde qué punto tiene protección cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, la marca en la mayoría de los países tiene un sistema constitutivo basado en un principio de inscripción registral donde se supone que cuando yo inscribo una marca recién tengo protección sobre ella. De la misma forma en las invenciones, sin embargo, las invenciones tienen una característica de tener una protección desde el momento de la solicitud. El tema de los derechos de autor es un tema totalmente distinto, ya que el tema del derecho de autor es netamente declarativo, ya que se supone que yo tengo una protección desde el momento de la creación y las instituciones que tienen un registro como tal son declarativas, ¿no? O sea, yo ya nazco, perdón, esa obra nace conmigo, perdón, nace con la creación y posteriormente a ello yo tengo la opción de registrarlo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta eso, en el derecho de autor se supone pues que este sistema de protección es de ámbito global, ya que no implica que yo lo pueda registrar o no. Es para seguridad jurídica el hecho de que yo pueda registrarlo, pero en realidad yo tengo la protección desde el mismo momento de la creación. Lo que difiere de las marcas y de las patentes, porque para tener una marca y una patente sí es necesario un registro como tal, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, aquí en el Perú, nosotros registramos las marcas y las patentes en en el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Propiedad Intelectual, más conocido mundialmente como el INDECOPI. Y esta autoridad pues, nos da la protección jurídica a través pues, de o el ingreso de la solicitud en el caso de patentes o el registro de la marca en derecho de marcas, ¿no? Pero
el tema está, ¿cómo hago para proteger, por ejemplo, a alguno de nuestros clientes que pues traspasan las fronteras? ¿Cómo hago para protegerlo internacionalmente? Bueno, para proteger internacionalmente tenemos justamente estos registros que se hacen de país en país. Sin embargo, tenemos algunos sistemas, como pues tú ya los conoces, como el arreglo con el protocolo de Madrid o el PCT, que nos ayuda a que nosotros podamos ampliar un poco más la protección, no necesariamente un registro como tal, en el caso de patentes, por ejemplo, en el caso del PCT, pero pues podemos ampliar la protección. Sin embargo, esas recomendaciones por lo general son para, por ejemplo, marcas que van a expandirse globalmente, que tienen el concepto, perdón, tienen la idea de expandirse globalmente y tener como una especie de registro único, no quiero decir registro único, pero un registro basado en un registro inicial, ¿no? Y en el caso de PCTs, pues es distinto, ¿no? O sea, me da un plazo más extenso y sirve como para alinear los requisitos que yo tengo en la mayoría de los países. Así que es muy interesante en realidad, pero hablando, por ejemplo, de temas de desafíos, podemos mencionar o podemos tocar temas como, oye, ¿qué pasa entonces cuando yo quiero registrar país por país? ¿Tengo que irme, yo como inventor o yo como empresario tengo que irme a diferentes países o tengo que mandar a mi abogado que se vaya, no sé, a Ucrania o que se vaya a Japón o que se vaya a China o que se vaya a Brasil a que vaya a registrar su marca? ¿Te imaginas el sobrecosto que debe ocurrir sobre esto? Justamente por ello nosotros pues tenemos esta red de abogados corresponsales internacionales, que seguramente algunos de ellos nos van a estar escuchando, nos van a estar viendo. Yo tengo muchos amigos que se dedican a este trabajo que yo también me dedico, y pues entre nosotros hacemos, unimos fuerzas como para poder brindar justamente el servicio de protección de marcas a nivel pues internacional en cada uno de los países de estos, ¿no? Evidentemente hay países que son, perdón, hay estudios jurídicos que son más globalizados, que tienen diferentes estudios en diferentes países del mundo, pero en nuestro caso utilizamos una red de corresponsales. Muy interesante lo que comentas y efectivamente los derechos de autor están muy vinculados a los derechos humanos y derechos fundamentales y por esa razón son netamente internacionales. En cambio, todos los otros derechos de propiedad intelectual necesitan de hacer un registro en otros países. Y obviamente existen empresas, como bien comentas, que tienen un plan global y necesitan hacer estos registros. Sin embargo, hay un tema que a ámbito internacional que sí importa, que son las integraciones. Por ejemplo, el Perú hace parte de la comunidad andina y tiene reglas específicas. Por ejemplo, en el Perú, por determinación de la comunidad andina, no existe una patente de segundo uso, por ejemplo, ¿no? Cosa que en otros países sí hay. Y además, existen países que solo hay un modelo, por ejemplo, solo hay patentes y otros países hay patentes y modelos de utilidad. En este sentido, quizás sea una pregunta muy amplia, pero ¿cómo se armonizaría la estrategia jurídica tomando en consideración distintos modelos y también distintas integraciones? Por ejemplo, si el Perú quiere hacer, si yo en el Perú tengo una patente o una marca registrada y quiero registrar en la Unión Europea, donde por ejemplo está Leonardo. Claro. Claro, bueno, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, a mí me parece muy interesante cómo existe el término de la marca comunitaria, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, vamos a ver cómo la protección implica toda la comunidad europea en realidad. Sin embargo, hay situaciones en las que no necesariamente es tan eficiente llevar y registrar una marca en la Unión Europea, por más costos bajos que tenga, porque, por ejemplo, no sé, vamos a tirar un número al aire, pero un registro en la Unión Europea, $1.500. Pero si yo me voy a registrar en un país, por ejemplo en España y en Francia, no sé, $800, perdón, estoy hablando de euros, perdón, 800 euros y en España por ahí también, unos 700 euros aproximadamente. En dos países nada más termina siendo pues casi igual que, o un poco menos o un poco más que registrarlo comunitariamente. Así que si un empresario
pues comienza a sacar sus cuentas y dice, oye, entonces es más fácil registrarlo como marca comunitaria y es más económico para mí, ¿no? Sin embargo, a veces no es así. ¿Por qué? Porque si yo registro esta marca de repente pues en la Unión Europea, basta que en cualquier país miembro de esta comunidad exista una marca similar, desde ese país puede presentar su oposición. Y justamente pues eso comienza a interferir. Por lo que se suele hacer es que si tengo una marca que yo sé que puede ser una marca que ya se le haya ocurrido a alguien anteriormente, ¿no? Que no sea una marca de fantasía fuertemente, por ejemplo, en este caso de repente podría optar por buscar cuáles son los países que en realidad le interesan, ¿no? ¿Cuáles son los países que en realidad le interesan? ¿Cuáles son los países que cree que esta persona va a ir a invertir o este empresario va a invertir? Para que busque específicamente cuál hacer. Por lo cual ahí deja pues, el tema de la marca comunitaria como un poco desplazado. Y suele ocurrir esto, ¿no? Sí hay registro de la marca comunitaria en cada oficina de marcas y patentes en la Unión Europea está la opción de que puedan registrar la marca comunitaria, pero no suele ser tan concurrido en algunas ocasiones justamente por este hecho, ¿no? Para esto se tiene que hacer una búsqueda internacional también, lo que termina acrecentando el costo. Y también es importante saber que si bien las marcas no hay una exigibilidad para que se pueda usar antes del registro, sí se tiene que usar después. Por lo que si yo registro mi marca de manera comunitaria en la Unión Europea, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo no lo estoy usando en todos los países miembros? Porque se supone que si yo tengo una marca comunitaria es para que yo lo use en todos los países miembros. Así que, ¿qué pasaría en ese caso? ¿No? Oye, si solamente estás usando en esos países, entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Por eso que a veces se opta justamente por registrar país por país. Si estamos hablando de marcas enormes como Nike, Coca-Cola, pues ese es evidentemente que yo puedo utilizarlo, ¿no? Y puedo registrar en la comunidad. Ahora, en el caso de Perú, bueno, nosotros ya hemos hablado ya un poco sobre pues, el Perú en el Indecopi está bastante alineado con el Tribunal Andino en realidad. Sin embargo, pues hay situaciones que el mismo Tribunal Andino del Indecopi pues tiene los criterios no tan a la vanguardia, vamos a decirlo así, ¿no? Que justamente hacen que no avance mucho. Yo asumo que son también temas políticos involucrados, ¿no? Los parlamentarios del Parlamento andino, ¿no? Pero, pues en realidad, en relación a otras comunidades internacionales, y es más, al mismo Mercosur, que en algún momento hicimos una investigación, no están tan alineados, perdón, no están tan a la vanguardia como ellos, lo cual pues hace que de repente no podamos tener una marca comunitaria. Es interesante, por ejemplo, temas como las oposiciones andinas que se dan, ¿no? Estas oposiciones son llamadas las oposiciones germen, ¿no? Porque, oye, desde un país estoy como que contagiándole al otro, pero en el otro no he registrado. Pero ahí y viene el tema de que, oye, hay una marca, perdón, se supone que cuando yo estoy usando una marca, justamente la finalidad de esta integración de países es tener un mercado integrado. Y si yo registro en un país, voy a tener protección en el otro país. Pero si tengo protección en el otro país o en uno de los países, yo puedo presentar una oposición desde el mismo lugar, pero adicionalmente a eso, el país donde yo voy a presentar la oposición me exige que tenga que presentar también un registro de marca para formalizar esto. Así que comienza a incrementar los costos para los empresarios, que de cierta forma está bien, pero de repente en estos casos, por como somos solamente 4 países, sería interesante ver una marca comunitaria en esos casos, ¿no? Porque a veces los empresarios, por ejemplo, que vienen de Asia, ¿no? Suelen registrar en Colombia, en Perú, ¿no? A veces lo hacen en Ecuador, también llegan a Bolivia, ¿no? Evidentemente, pues Bolivia ahora tiene un poco de crisis económica, ¿no? Que esperemos que lo supere pronto, pero básicamente pues esta oposición andina o todo lo que tiene que ver pues, con la protección andina está desarrollado de una forma asequible, diría yo. Sin embargo, pues tenemos bastante que avanzar en comparación con otras comunidades. Está muy interesante. Lo que sí me parece curioso entonces es pensar, sí, no tanto cuanto las marcas, sino las denominaciones de origen y, bueno, el derecho marcario también tiene situaciones que se
conjugan, que se unen con las denominaciones de origen, que son incluso objeto de conflictos legales entre países. Por ejemplo, como mencionaste en el tratado que se está desarrollando entre Unión Europea y Mercosur, por ejemplo. La Unión Europea tiene varias denominaciones de origen. Francia sobre todo, ¿no? Y cuando hay este movimiento de un tratado de libre comercio entre dos integraciones, a veces hay negociaciones sobre ello. Champán, por ejemplo, que es bastante conocido, e incluso algunas recetas que son de algunos países específicos, por ejemplo, Francia, pero también la pizza napolitana, por ejemplo, que es un ejemplo muy curioso, ¿no? ¿Ves alguna forma de que una persona que actúe en el ámbito internacional se venga a proteger de estas negociaciones que ocurren a nivel más elevado, quizás? Bueno, en este caso te pediría que desarrolles un poco más. Tú eres, o sea, yo soy muy conocedor perdón, yo soy conocedor de tu amplia experiencia y desarrollo sobre temas de derecho comunitario. Y me gustaría más bien saber, fuera del ámbito de las denominaciones de origen, específicamente sobre ello, ¿cómo crees tú que esa integración podría, pues, llevarse a cabo, ¿no? En razón a la investigación que hicimos en algún momento? Claro, lo que acaba ocurriendo es que, por ejemplo, yo tengo aquí un negocio y vendo pizza napolitana, champán, y los supermercados están llenos de estos productos. Entonces, cuando las autoridades de los países, principalmente los jefes de Estado, en su actuación internacional, van a negociar las integraciones, los tratados, perdón, ellos tienen que hacer concesiones. Entonces, imaginen, yo estoy, por ejemplo, soy Perú o soy Brasil, y estoy hablando con el presidente de Francia que puede oponerse al Tratado de Libre Comercio y él va a decir, bueno, yo no quiero que tú utilices el nombre champán, vas a tener que utilizar espumante, por ejemplo, ¿no? Como se utiliza aquí en el Perú, ¿no? Como se utiliza en el Perú, justo, ¿no? Entonces vas a tener que ver si es interesante, si es posible hacer esto comercialmente, porque es distinto que yo venda champán o espumante. Claro, pero en ese caso se trata principalmente sobre la producción, ¿no? O sea, el hecho de que se venda aquí champán, bueno, acá se puede vender champán siempre que se produzca en Francia, ¿no? La cuestión es que si se produce aquí en el Perú, definitivamente no es del champán, ¿no? Yo le he basado, por ejemplo, el ejemplo a mis alumnos diciendo, ¿alguna vez han tomado ese tequila de Ayacucho? Les pregunto y me dicen, pues no hemos escuchado eso definitivamente porque el tequila le pertenece a México, ¿no? Ahora con la reciente noticia esta del pisco, ¿no? En tribunales internacionales, ¿no? Hacia el Perú, pues una grata noticia para el Perú, pero existen diferentes denominaciones que si bien pueden causar de repente pues algún tipo de, de barrera o de valla al momento de poder ingresar al tratado. Principalmente yo creo que es por la cultura latinoamericana que pues termina apropiándose de muchas cosas a veces que no le pertenecen. No tenemos una cultura muy grande en infracciones. Es más, tú sabes que el día sábado estuve en una conferencia en la San Marcos justamente hablando de temas de infracciones relacionadas con media frontera, que por cierto también tiene que ver bastante con el ámbito internacional, ¿no? Y de repente por ese camino puede ir, pero al final en el Perú o en cualquier país de Latinoamérica podría, o en cualquier país de Mercosur podría comercializarse, ¿no? Denominaciones de origen, siempre que estas denominaciones de origen pues vengan justamente de los países donde tienen la protección como denominación de origen. Lo que sí pues que me imagino que por temas de relaciones de tratados internacionales puede tener esa dificultad porque por el temor seguramente de estos países en los que, oye, yo tengo temor de que en Latinoamérica suceda esto o en otro país suceda aquello, ¿no? Básicamente por eso diría yo.
como ocurre, por ejemplo, aquí en el Perú, hay un vino que es denominado como de Porto, sin embargo es hecho por un descendiente Ok, de Porto. Como, no sé cómo estará la protección interesante. de esta denominación, pero sí hay, ustedes pueden encontrar en los supermercados y las tiendas especializadas. Cambiando un poco el enfoque, ¿crees que existen algunas empresas, algunos rubros que sean más afectados o estén más vulnerables en el ámbito internacional con relación a las propiedades Claro, intelectuales? por ejemplo, en todo este tema, ¿no? A través de las TRIPS comenzaron ya a desarrollarse, ¿no? En el acuerdo de ATPI, para saber específicamente, oye, las marcas que están comenzando a ser globales, ¿no? Eso me parece que en 1995 aproximadamente. Y comenzaron, por ejemplo, a desarrollarse en el tema de productos las medidas de frontera. Sin embargo, en ese tiempo tú sabes que todo no estaba tan digitalizado como ahora, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas son software, por ejemplo, ¿no? O sea, desde el lado comercial hay protecciones donde, pues, oye, yo creo un software, le pongo diferentes contraseñas o impido justamente que puedan imitarme, pero vienen cracks y comienzan, pues, justamente a craquear estos programas y al final terminan siendo piratas. El día de hoy recibí la llamada de un amigo mío, docente universitario también de la Universidad Tecnológica del Perú, que justamente me decía que habían llegado a un cliente de él, habían llegado a su empresa y se habían llevado las computadoras porque tenía, pues, estaba utilizando, era un ingeniero y estaba utilizando eh, Adobe, ¿cómo se le llama esto? AutoCAD, perdón, en versión pirata, ¿no? Y se llevaron las computadoras, medidas cautelares seguramente, ¿no? Porque este tema del software es muy interesante y en realidad pues termina siendo bastante perjudicial para muchas empresas que tienen y desarrollan software porque a veces se suben en línea, terminan imitándolo, pero también están los productos, ¿no? Ahora, con la creación de, por ejemplo, Alibaba, Amazon, AliExpress y todos ellos, ya los importadores no son esas casas grandes de importaciones, ¿no? Sino que por lo general, pues ahora en la actualidad tenemos importadores pequeños, desde personas que traen 5 cosas, 10 cosas, ¿no? Hasta personas naturales que a veces para el comercio individual terminan trayendo un montón de cosas, lo cual nos lleva a pensar, oye, pero depende a quién le estás comprando, ¿no? Si estás comprando a alguien que no es titular de esta marca, pues vas a generar una infracción. Pero si de repente le estás comprando a alguien que a la misma casa termina de repente siendo una importación paralela, porque a veces, por ejemplo, no sé, en India, imagínate que tienen el fabricante tiene un contrato exclusivo con un peruano, pero alguien va de visita, ¿no? Y de repente, no sé, Inable, se lleva un montón de cosas a un precio muy bajo y los traslada a Perú. Ahora, en este caso se ha comprado legítimamente. El peruano, que seguramente tiene el convenio con este indio, seguramente va a terminar, no sé, con un tema de contratos, ¿no? Por ahí, de repente pueden acordar otros temas que tiene responsabilidad de todas maneras, pero en el caso del peruano que compró las importaciones, necesariamente se no va a tener responsabilidad alguna, ¿no? Y eso es muy interesante ver porque justamente ahí se aplica estos temas de medida de frontera, lo cual el estudio se está especializando de cierta forma y está empezando con el tema de medida de frontera justamente pues por este megaproyecto que yo sé que tú no estás muy de acuerdo con el megaproyecto de Chancay, que ya no es un proyecto, ¿no? Es un puerto. Pero de todas maneras, pues, estemos de acuerdo, ¿no? De cierta forma hay bastantes mercaderías que están ingresando a nivel latinoamericano, sudamericano, por ese lugar y justamente eso hace que nosotros podamos ver cómo se desarrolla se desarrolla la expansión de repente pues de diferentes productos infractores, no solamente para el Perú, sino ingresando por el Perú para todos lados. Hay que recordar también que la primera parte donde se va a desarrollar esto y la primera parte donde nosotros vamos a lograr ver cómo ingresa la mercadería o el primer lugar es Panamá. Y Panamá tiene un desarrollo muy antiguo pues también con mucha experiencia sobre temas de media frontera en comparación con Perú, ¿no? Tiene diferentes canales, ¿no? Escáneres. Aquí en el Perú, en el puerto del Callao, solamente tenemos un escáner, creo, y me parece
que hay dos vistas que son los que se encargan de ver los productos infractores, ¿no? ¿Te imaginas dos personas trabajando en el puerto de Chancay? Solamente dos personas, pues en Panamá entiendo que hay muchas personas que se dedican a este tipo de cosas, lo cual de repente pues nosotros podríamos como país, como Estado, de repente invertir un poco más teniendo en cuenta el proyecto que ya se está desarrollando en la actualidad, pero que curiosamente, y eso me gustaría preguntarte a ti, no está tan difundida la información, como que habían vendido que el proyecto iba a ser enorme y en realidad sí se nota el cambio, pero no tanto como tal. ¿Qué opinas al respecto también? Del megapuerto de Sí. Chancay. El tema del megapuerto de Chancay es que el Perú acaba ingresando al proyecto de China que es la nueva ruta de la seda, en que básicamente China presta dinero a los países para hacer grandes proyectos, como en este caso el megapuerto, en que serviría a Perú, ¿no? Sin embargo, actualmente hay noticias de que se va a aplicar la misma tasa que Estados Unidos cobra de China a los productos que pasen por el megapuerto de Chancay, lo que genera cierto problema porque no solamente productos chinos van a venir y van a pasar por el megapuerto, van a pasar productos peruanos, productos uruguayos o cualquier otro país, como frecuentemente sucede, lo que puede generar medidas quizás creativas que no son las más legales. No, seguramente tienes conocimiento que en un pasado donde los productos chinos tenían ciertas restricciones por defensa de la industria nacional, se cambiaba el etiquetario de estos productos. Por ejemplo, un producto chino pasaba por Malasia, se cambiaba el origen de China para Malasia y ahí no se aplicaban las restricciones. El gran miedo que quizás pueda pasar con estas restricciones que en este caso Estados Unidos está imponiendo, o una tasa súper elevada, pueda originar estos tipos de soluciones creativas, porque obviamente nadie va a querer pagar, no me acuerdo cuánto es la gran tasa que se está poniendo, pero... Me parece que eso comenzó con el aluminio, ¿no? Hace Sí. un par de años atrás aproximadamente, más de repente, sí recuerdo. Bueno, sí, es muy interesante hablar de todo esto. En realidad, la propiedad intelectual, si bien esto es algo técnico, está muy relacionado con temas políticos internacionales, ¿no? La propiedad intelectual, bueno, a los que se quieren especializar en propiedad intelectual o los que están especializándose en propiedad intelectual, pues de la experiencia que yo tengo, podría decirles que es una rama muy bonita del derecho. Como saben, pues los que ya se están especializando, que es básicamente pues viajar, conocer, relacionarse internacionalmente, ¿no? La mayoría de las marcas que existen pues son a nivel internacional, así que eso es muy bonito. Y una de las cosas hermosas de conocer abogados de otros países es conocer justamente lo que tú no puedes leer de repente a través de algunos artículos, a través de la experiencia de ellos, ¿no? Porque tú sabes que los artículos tienen que ver o sea, dependen bastante de la formalidad. Oye, las cosas son así, la legislación dice esto, de repente algunas estadísticas dice lo otro, pero a veces algunos abogados te comparten justamente cómo es específicamente en su país. Por ejemplo, no voy a decir el país, porque son muy pocos abogados en ese país, pero me dice, pero estuve en una conversación con una colega y estábamos hablando justamente de medidas de frontera y me decía que en estas medidas de frontera, para que uno se entere que hay un producto infractor, no le comunican por correo electrónico, sino que tiene que irse todos los días al puerto y ver en su, ¿cómo se llama esto? Periódico mural, en su periódico mural cuáles son las marcas que están siendo sujetas a, perdón, que pueden llegar como por medida de frontera. Lo cual en realidad, pues, o sea, si tú te pones a pensar, no es un retroceso, sino que parece como si se ha quedado en el tiempo, ¿no? Y en la actualidad nosotros tenemos esta forma en la que a través del puerto, ¿no? Cuando llega a los almacenes de aduaneros privados,
el visto comienza a ver específicamente cuáles son las medidas de frontera o los productos que pueden ser infractores en base al semáforo que existen en las aduanas, y en base a esto pues comienzan a retirar justamente los productos, y cuando ven le toman foto y envían justamente la comunicación al Indecopi con copia al representante legal o al mismo empresario para que formalice su denuncia. Hay un plazo para formalización de denuncia y todo esto pues se comienza a desarrollar así. Hay muchos temas de fondo en esos temas también de media frontera, pero es algo que en realidad impacta internacionalmente porque la mayoría de los productos que son falsificados en algunos casos son internacionales. Ahora, estamos hablando, y es importante aclarar la diferenciación, por ejemplo, entre antipiratería o mercadería falsificada. Antipiratería específicamente son sobre derecho de autor, mercadería falsificada es sobre temas de marca. Se ha desarrollado en la normativa peruana y me parece que también en la normativa internacional. Muy bien, podríamos quedarnos conversando sobre esto todo el día, Sí. pero tenemos que terminar por aquí. Yo cito a Leonardo, que Leonardo tiene una frase que me gusta, que es: el tiempo es implacable, señores. Dice. Esa es la frase de Leonardo. Bueno, me quedo con una frase que he escuchado en mi primer día en clases de Derecho. Cuando voy a un país, no pregunto si las leyes que hay son buenas, porque leyes buenas existen en todos los países. Me pregunto si las leyes que ahí existen son cumplidas, porque ahí está la diferencia. Muy difícil aquí, pero bueno, así es el tema, Fabricio. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias en realidad. Espero que pronto me vuelvas a invitar, pero sé que hay varios asociados y socios que seguramente van a querer estar aquí presentes. Muchas gracias también por compartir tus conocimientos. Y bueno, quedamos por aquí cerrando nuestro primer episodio, el episodio piloto. Seguramente vamos a regresar pronto. Vamos a difundir en las redes sociales del próximo tema y espero que ustedes nos acompañen siempre en cada episodio de MGB Cast. Una fotito para cerrar. Listo, muchas gracias. Gracias.